Ok, entonces la idea de hoy es ver la guía 5, es una guía cortita. eh, que es la guía de inestabilidades. Avisen si no se ve algo, ¿eh? De nuevo tengo un reflejo muy listo acá, pero ya me marqué la zona para no escribir ahí. Entonces, la guía 5 tiene, creo que, 6 ejercicios. Los últimos 2 de ellos son sobre turbulencia, así que están medio poco fuera de lugar por ahí. Eso los vamos a dejar a un lado hasta que vean turbulencia en la teórica. Son de análisis dimensional, igual después lo pueden ver ustedes y preguntar cualquier cosa. Nos vamos a concentrar en los primeros 4. De esos primeros 4, los primeros 3 requieren algo que es la ecuación de Rayleigh, que la vamos a introducir brevemente ahora. La derivación es bastante molesta, así que no la voy a hacer en detalle porque me va a llevar mucho tiempo. Igual ahora les digo dónde la pueden buscar. Pero les voy a tirar una idea de por dónde viene la derivación, escribir la ecuación de Rayleigh y ver cómo se usa para resolver los ejercicios, que básicamente son los primeros 3. Después hay uno más que también lo vamos a comentar, que es el 4, que está divertido. Entonces, ecuación de Rayleigh. No sé cómo se pronuncia Rayleigh, yo le digo así. La ecuación de Rayleigh es una ecuación para estudiar justamente perturbaciones ante situaciones de equilibrio de fluidos que son ideales, sin viscosidad. ¿Está bien? Entonces uno parte de la ecuación de Euler. ¿Sí? Es medio lo que estuvieron haciendo con Daniel recién. Estaban considerando fluidos sin viscosidad. Entonces, lo que uno hace es, supongamos que tenemos una situación como las que venimos estudiando, que son situaciones en las cuales uno tiene un flujo con simetría de traslación en X, que solo depende de la coordenada Y. ¿Sí? Tenemos una situación como esta, y tenemos algún flujo que vamos a llamar U0, que es una función de Y que apunta solo en la dirección X. ¿Sí? Y esto es una solución de la ecuación de Euler. ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer es considerar la estabilidad de este flujo. Es decir, vamos a perturbar este flujo y ver qué pasa, qué le pasa a esa solución. Si queda en un régimen oscilante o si revienta. O sea, la idea es lo mismo que estuvieron discutiendo recién con Daniel en la teórica. ¿Sí? Eso es. Vamos a agarrar eso y perturbarlo. Es decir, vamos a considerar un flujo que tenga la pinta U0 más alguna perturbación delta U. ¿Sí? Vamos a enchufar esto en la ecuación de Euler, vamos a aprovechar que esto es solución, vamos a aprovechar que esto es una perturbación pequeñita, entonces vamos a linealizar la ecuación de Euler, eso nos va a dar lugar a una ecuación diferencial para esta perturbación. ¿Sí? Y vamos a estar hablando de flujos, esto no lo dije, lo de sin viscosidad lo dije, pero no dije que íbamos a hablar de flujos incompresibles. Incompresibles y sin viscosidad. ¿Sí? Entonces, como estamos en un plano, estoy llamando XY, eso ya nos dice algo importante y es que esto de acá lo vamos a poder escribir como el rotor de una función phi en la dirección z. ¿Sí? Eso es cosa que aprendimos ya en el pasado. Hasta acá estamos, ¿se entiende el planteo? Digo, ahora vienen algunas cuentas un poco fuleras, no las voy a hacer igual, voy a tirar una idea y ponerles la ecuación que es la que vamos a usar en los ejercicios. Pero digo, tenemos una solución a la ecuación de Euler y queremos analizarle la estabilidad. Entonces vamos a agarrar esa solución y pegarle una patadita y ver qué pasa con esto. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Voy a abrir el chat por las dudas. Excelente. Bien, excelente.
Entonces, uno enchufa esto en la ecuación de Euler, ¿sí? ¿Qué sería enchufar esto en la ecuación de Euler? Bueno, enchufo la derivada con respecto al tiempo, la derivada parcial con respecto al tiempo de U0 más delta U, más el término convectivo, que es esto aplicado a esto. Y vamos a continuar problemas sin fuerzas externas, ¿sí? Así que acá solo tengo el término de menos 1 sobre ρ. ¿Sí? Donde esta sería la presión de la solución que estoy considerando y esto va a ser la perturbación a la presión que emerja de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, yo sé que este campo es solución de esto, así que esto ya me dice un montón de lo que tengo escrito acá, porque acá va a haber algo que si lo separo, me va a estar sumando un cero, ¿no? ¿Eso lo ven? Digo, si yo me las rebusco para separar la ecuación, todos los términos de la ecuación de Euler solo aplicados a este campo U0, eso es solución. Entonces ya sé que todo eso se satisface y lo puedo volar. Y lo otro que voy a tener en cuenta es que acá hay términos que son cuadráticos en las perturbaciones. Por ejemplo, este con este, ¿sí? Eso lo voy a ignorar porque voy a linealizar. Entonces, usando que esto es solución y quedándome a orden lineal, voy a obtener una ecuación de Euler linealizada para la perturbación. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Excelente. Entonces, lo que van a hacer, les voy a decir dónde pueden buscar esto en detalle después por las dudas. Se los escribo acá. Hay un libro de un tal Drassin, como Racing, pero con una Z, sin la G y una D al principio. ¿Sí? Que se llama, ya les digo cómo se llama, esperen. Introduction to Hydrodynamic. Esto es una I latina. Stability. Stability. ¿Sí? Acá está la derivación. Está buenísimo este libro, lo descubrí recientemente. Está la derivación de la ecuación de Rayleigh, que es la que vamos a escribir ahora. Y además están hechos los tres problemas de la guía. Así que traten de no spoileárselos, pero si se traban mucho ya saben dónde encontrarlos. Bueno, entonces, dijimos, nos quedamos con tiramos aquellos términos que corresponden a la solución que ya sabemos que es solución, tiramos los términos de orden mayor que 1 en la perturbación y obtenemos una ecuación de Euler linealizada. Lo siguiente que uno hace es, bueno, acá aparece la presión, que medio que no sabemos lo que está pasando, pero tiene un gradiente aplicado. Entonces lo que uno hace es tomarle rotor a esa ecuación que le quedó, de manera que acá le queda el rotor de un gradiente, este término se va, ¿sí? Y lo otro que hace es, esto lo hicieron recién en la teórica, como la ecuación que queda es lineal, ¿sí? Es una ecuación lineal donde los coeficientes no van a depender ni de x ni del tiempo, los coeficientes que van acompañando a la incógnita que estamos buscando, ¿sí? Fíjense que uno podría pensar que esto es una ecuación para la función corriente psi, ¿no? Porque digo, ya sabemos que delta U se deriva de esa función corriente y además en el medio le van a tomar rotor a esta función, así que no solo se van a sacar de encima esto, sino que va a aparecer la función esta por todos lados, ¿sí? Derivadas de ellas, porque le estamos tomando rotor, así que me aparece un doble rotor, que es un quilombo. Entonces, como los coeficientes no dependen ni del tiempo ni de x, de la ecuación que les queda, lo que hacen es proponer que la función esta, que en principio va a depender de x, de y y del tiempo, se separa de esta manera. Una única función phi, que depende de la coordenada y ondas planas en x y en el tiempo. ¿Sí?
De nuevo, uno puede hacer esto porque la ecuación que le queda es lineal y los coeficientes no dependen de x y del tiempo, entonces separarla de esa manera funciona. ¿Qué logra uno cuando la separa de esa manera? Es que enchufa esto en la ecuación que le quedó, después de tomar rotor y hacer todas estas cosas que pueden ir a chequear al libro este, y le va a quedar una ecuación diferencial únicamente para este pibe de acá, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen? Es lo que uno hace cuando resuelve algún problema de onda, básicamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, una vez que hacen todo eso, lo que les queda, la ecuación diferencial que les queda, esperen que se las copio porque no me la acuerdo, es la siguiente. La derivada segunda de esta función phi k cuadrado es el número de onda que puse acá. Esto por UDI. UDI, recuerden que es el perfil del campo de velocidades original, el que estoy perturbando. Esto es una función conocida en los problemas. ¿Sí? Es el campo al que le estamos analizando la estabilidad. Recuerden que el campo era una función de I en la dirección X. ¿Sí? Menos omega sobre K, menos, voy a borrar porque no va a entrar. Después le escribo en el chat el... Ah, igual ahí ya alguien lo escribió. Bueno, ese es el nombre del libro. Esta es la ecuación diferencial que les queda. Y esto es lo que se conoce como ecuación de Rayleigh, qué sé yo, algo así. ¿Sí? De nuevo, ¿se entiende? En el medio hubo 700 millones de cuentas que me salteé. Pero ¿qué es esto? Es haber agarrado la ecuación de Euler linealizada para la perturbación, proponer que la perturbación tiene esta forma, recuerden, si conozco esto, conozco la perturbación, porque la perturbación es el rotor de esto. Hago todo lo que tengo que hacer para que me quede una ecuación diferencial solo para esta psi, y una vez que tengo esa ecuación diferencial es una ecuación lineal, cuyos coeficientes no dependen de x y del tiempo, entonces la separo de esta manera. Propongo ondas, ¿sí? La separo de esta forma, lo enchufo en la ecuación, las exponenciales se me van a ir y me va a quedar una ecuación diferencial solo para phi, que es esta. Una ecuación diferencial real para esta función phi. ¿Sí? Pero fíjense que acá me aparecen omega y k, ¿sí? Que son la frecuencia y el número de onda de la perturbación que estoy metiendo. Entonces, si yo logro resolver esta ecuación diferencial y saco la relación de dispersión, esto me va a decir si estas ondas que están acá son efectivamente ondas o son cosas que revientan, ¿no? Porque podría... Ahora vamos a ir a los ejercicios, que es donde uno hace explícitamente esto. Pero ahora, si yo resuelvo esto y me da que omega es un numerito real, ¿sí? Lo que tengo efectivamente es una onda. Vos perturbás al sistema y tenés una onda estable. Ahora, si omega me diese imaginario, yo esto lo tengo multiplicado por una i, ¿sí? Entonces acá me quedan exponenciales reales en el tiempo. Es decir, que la perturbación crece exponencialmente con el tiempo, eso te va a decir que el flujo era inestable. Entonces esa es la idea de la ecuación de Rayleigh. No nos interesa en realidad encontrar este perfil, o sea, uno podría hacerlo en otros contextos, pero en estos ejercicios lo que nos interesa es analizar estabilidad. Entonces, al final del día vamos a pasar por todo este caos, solo para saber qué onda este pibito de acá, omega. Si es real o es imaginario, y eso nos va a permitir decir si la perturbación sacó al sistema del equilibrio o lo dejó en un equilibrio estable. ¿Se entiende la idea? Sí, estamos. Excelente. Bueno, entonces, eso es la ecuación de Rayleigh, muy lindo, pero ahora aparece la otra cosa fea, que también me lo voy a saltear porque son cuentas bastante molestas. No son difíciles, son solo molestas. Y si me pongo a hacerlas, vamos a perder toda la clase en eso. Son las condiciones de contorno. Hay tres condiciones de contorno. Ahora digo, pero en realidad pueden ser muchas más, ¿no? Por ahí digo, hay tres tipos de condiciones de contorno para esta ecuación diferencial.
Hay una de ellas que es muy intuitiva y es que la función esta phi se tiene que ir a cero en los bordes del problema. ¿Qué son los bordes del problema? Bueno, podríamos estar viendo un flujo que está atrapado entre dos paredes, entonces queremos que ahí, bueno, ahí en realidad tendría que haber viscosidad, pero no nos interesa porque los problemas que analizamos, perdón por eso, porque digo, en principio, para que pase eso tendría que haber viscosidad, pero no son el tipo de problemas que analizamos acá. Los bordes del problema, si se fijan, los tres primeros problemas de la guía, son en el infinito, más infinito y en menos infinito. Y lo que queremos es que nuestra perturbación sea nula allá. Es decir, vos vas a tener un campo de velocidades y le vas a hacer una perturbación local, ¿sí? No querés estar perturbando el campo de velocidades en todos lados, entonces una de las condiciones del contorno va a ser que esta función se vaya a cero en... ¿Sí? Al menos para los problemas que vamos a ver ahora. Si uno podría tener un problema que por alguna razón la velocidad se anula en algún lugar finito, de nuevo, eso requeriría viscosidad. En ese caso, bueno, se tendrá que ir a cero en otros lugares, ¿sí? Pero estas condiciones de contorno son las fáciles, digamos. No queremos que reviente la función phi en más y menos infinito. ¿Sí? Esto es una cosa que vamos a pedir. Y ahora vienen las otras más complicadas, que es condiciones de contorno en la interfaz. Porque básicamente lo que vamos a hacer es considerar flujos donde hay una región con alguna discontinuidad, por ejemplo. ¿Sí? Una discontinuidad no necesariamente en el campo de velocidades, pero tal vez en las derivadas del campo de velocidades. Por ejemplo, el problema que hicieron recién con Daniel, ¿sí? Que lo hicieron sin usar la ecuación de Rayleigh, pero es el problema de la inestabilidad de Kevin Helmholtz, en el que tienen un flujo moviéndose para un lado y justo abajo un flujo moviéndose para el otro. ¿Sí? Y analizan la estabilidad de ese problema. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de la interfaz, me refiero a esa interfaz, la interfaz entre los dos campos de velocidades distintos. ¿Sí? Entonces, en la interfaz, lo que uno hace es lo siguiente, se los esquematizo rápidamente, les pongo cuáles son las condiciones de contorno que quedan, después de última las revisan y preguntan. La interfaz entre los dos flujos, de nuevo, por poner un ejemplo concreto, el del que estaban viendo recién, tienen algún flujo haciendo algo por acá, haciendo algo por acá. ¿Sí? La interfaz siempre se va a poder escribir para estas situaciones que estamos describiendo como alguna función y de x, ¿no? Digo, en el caso yo perturbo esto, voy a tener una interfaz que va a ser algo que me separa el flujo de arriba con el flujo de abajo, ¿sí? Y esto que dibujé acá es la función y de x, ¿sí? Entonces, la interfaz siempre se puede describir como alguna función que la voy a llamar seda de x. ¿Sí? Es la curva que me separa los dos flujos una vez que perturbé. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, lo que uno hace con esto... Sí, sí, perdón. No debería depender del tiempo también. Sí, gracias. Tenés toda la razón. Sí, sí, sí. Eso es importante. El dibujo para un tiempo fijo es una curva I de X, pero esto obviamente va a depender del tiempo porque se va a empezar a deformar. Y eso es clave. Sí, excelente, gracias. ¿Sí? Entonces, la velocidad de la perturbación en I, evaluada en la interfaz, ¿sí? Esto va a ser algo que va a tener que ver con la forma en que se deforme esta función de acá, justamente. Pero bueno, si esto es una función de x y del tiempo, la velocidad de un punto dado de la interfaz, ¿sí? La velocidad de un punto dado de la interfaz la puedo pensar como la dependencia explícita de seda con respecto al tiempo, más la dependencia convectiva. Acá tengo que multiplicar por la velocidad en x del flujo, pero la velocidad en x del flujo es u de i, evaluada en la interfaz. ¿Se entiende esto que estoy diciendo acá? O más Sí, o menos. sí, sí, se ve. ¿Sí?
Entonces no importa, o sea, digo, esto, uno dice, ¿por qué estarías escribiendo esto? Bueno, uno agarra esto, ¿sí? Agarra esto y aprovecha el hecho de que la interfaz es una... Estamos en el régimen en que acabamos de hacer la perturbación, entonces la interfaz va a tener la misma forma funcional que la perturbación que estás haciendo. ¿Sí? Va a ser proporcional a eso, a una onda plana. Laburan un poquitito con esto, le dan una forma simpática que tenga que ver con phi, porque estoy tratando de escribir condiciones de contorno para phi. Y lo que van a pedir es que esa cosa sea continua en la interfaz, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Quiero decir, si yo llego a esta conclusión viniendo por arriba o viniendo por abajo, los dos me tienen que dar la misma respuesta. Sí, ahí hizo una pregunta en chat. Sí. Dice... no, ahí lo estoy leyendo. No, es un nombre que le puse al borde entre los dos flujos, si querés. Yamil. Le puse nombre, o sea, digo, vos tenías esto, lo perturbaste y vas a tener una frontera entre los dos flujos. Le puse ese nombre. ¿Sí? Es una triquiñuela, es un nombre que uno le pone para derivar la condición de contorno. Al final lo importante es que lo que vas a pedir es que la velocidad en la interfaz sea continua. ¿Sí? Ahora, usando esto uno puede venir y calcular la velocidad de la interfaz desde arriba o desde abajo. Entonces ahí vas a tener algo que te va a permitir comparar la función phi arriba y abajo de la interfaz. Y eso te va a dar una condición de contorno. ¿Sí? De nuevo, el detalle de la cuenta es medio un... 3 renglones medio molestos, pero salen. Lo que les da cuando hacen eso es que, después de cuentas, lo que tiene que ser continuo en la interfaz es esto. La función phi de i sobre ¿sí? Fíjense que es intuitivo esto, o al menos en ciertos casos resulta razonable, porque fíjense que es la función phi de i dividido algo que es una constante, o sea, el número de onda por el campo de por el perfil de velocidades original menos omega. Si el perfil del campo de velocidades original era continuo, que esto sea continuo significa que el numerador es continuo, porque el denominador es continuo por definición, ¿lo ven? Claro. O sea, esto no dice nada raro en el caso en que el perfil del campo de velocidades es continuo. ¿Sí? De hecho, en los ejemplos en algunos va a pasar eso. Ahora, cuando el perfil del campo de velocidades no es continuo, entonces lo que se tiene que acomodar es phi de tal manera que esta cosa de acá sea continua. ¿Qué es esta cosa de acá? Lo que obtuviste después de reescribir la velocidad en la interfaz. ¿Sí? Entonces, en el caso general, no querés que phi sea continuo, sino que lo que querés es que la velocidad en la interfaz sea continua y eso se escribe de esta manera. ¿Sí? De nuevo, cuando el perfil del campo de velocidades es continuo, eso te da algo trivial y es que phi sea continuo en la interfaz. Entonces, una condición de contorno es que esto sea continuo en la interfaz. Digo, esto tiene que ser continuo en todos lados, ¿no? Pero el único lugar donde puede haber un quilombo es en la interfaz. Lo que uno va a hacer es resolver la ecuación de Rayleigh. De un lado le va a dar funciones lindas y continuas, del otro le va a dar funciones lindas y continuas. El lugar donde puede haber quilombo es donde esto cambia, ¿sí? El perfil del campo de velocidades. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, por ahora tenemos la ecuación de Rayleigh, es una ecuación diferencial para phi de i. Esa función phi se tiene que anular en más y menos infinito, y además tiene que ser tal que este choclo de acá sea continuo en las interfaces. Y hay otra condición de contorno que viene de hacer un jueguito similar. En realidad es más fácil, es más fácil la derivación, es agarrar la ecuación de Euler linealizada y sale de pedir continuidad de la presión. O sea, vuelven a la ecuación de Euler linealizada. Ahora miran, esto viene de a ver si más o menos
me están siguiendo o esto es medio como alquimia. ¿Qué componente de la ecuación de Euler linealizada creen que miramos para obtener esta ecuación de acá? Esa es una ecuación vectorial, la ecuación de Euler linealizada. Tiene componente X, Y y Z. La componente Y. Perfecto. Ahora, eso está perfecto. Esta es la componente Y de la ecuación de Euler linealizada una vez que uno llamó a la perturbación como el rotor de un phi propuso, bla, bla, bla. Ahora, uno vuelve a la ecuación de Euler linealizada, mira la componente X. Y en esa ecuación pide continuidad de la presión. De pedir continuidad de la presión, hace un par de cuentitas y lo que sale es la otra condición de contorno, que la tengo escrita por algún lado, que es que K por U de I menos este choclo de acá también tiene que ser continuo en la interfaz. ¿Se ve el choclo este que acabo de escribir? Si quieren se los dicto. Dice, Sí, pero una pregunta, ¿por qué tiene que ser la presión continuidad en X y no en Y? Supuestamente no no está apuntando en Y, y la velocidad no tendría que ser la continuidad en X. ¿No se mueve en X justamente la velocidad? no, pero para lo que dije antes que era la componente Y era esta, no la condición de contorno esta, ¿eh? Ah, ok. Lo que dije es que la ecuación de Rayleigh viene de haber mirado la componente X, la componente Y, perdón, de la ecuación de Euler linealizada. Ok, está bien. Y lo que dije acá, la presión es un escalar, ¿sí? Uno pide continuidad de ese escalar en la interfaz, pero la ecuación de Euler, que es cómoda para imponer la continuidad de ese escalar, es mirar la componente X. Bueno, ok. O sea, Gracias. entiendo tu pregunta, pero digo, uno agarra la ecuación de Euler y le toma rotor y hace cosas así que las direcciones medio que se empiezan a chaflear. Es solo una cuestión de, les aclaro por dónde viene la cuenta, pero cuando uno mira la componente X de la ecuación de Euler y le pide continuidad al escalar presión, sale Sí. esto. Ok, gracias. De nada. ¿Sí? Entonces, en resumen, esta es la ecuación de Rayleigh, ¿sí? Para phi, que phi es la parte funcional en I de la perturbación, ¿sí? De nuevo, en realidad, de la función psi, cuyo rotor me da la perturbación. Esa función phi tiene que satisfacer esta ecuación diferencial con estas tres condiciones de contorno. Que se anule donde se tiene que anular, y que estas dos funciones de acá, que involucran a la función phi, al campo de velocidades original y al número de onda y a la frecuencia, sean continuas en las interfaces. Digo las interfaces porque podría haber más de una. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. De nuevo, la derivación de esto realmente es una clase teórica entera, entonces no me iba a poner a hacerlo ahora porque íbamos a desperdiciar toda la práctica. Pero en el libro este está hecho, son un par de páginas. Bueno. Entonces los primeros tres ejercicios de la guía de inestabilidades es básicamente jugar con esto. ¿Sí? Nos dan campo de velocidades, es decir, nos dan la función U grande de I, y nos dicen, decime si esto es estable o inestable. Entonces, ¿qué hace uno? Resuelve la ecuación de Rayleigh para la perturbación, usa las condiciones de contorno y trata de obtener la relación de dispersión para poder decir algo de omega. Esa es toda la idea. ¿Sí? Bien. A ver qué me conviene borrar. Dejo la ecuación ahí arriba. Entonces los tres ejercicios son muy parecidos, la diferencia es que el primero es el más amigable, el segundo es un poco más cuentoso y el tercero es un poco más cuentoso aún. Por la cantidad de interfaces, básicamente. Eso es lo que cambia entre los tres. Entonces, me parece, o sea, puedo hacer cualquiera de los tres, me parece que lo más pedagógico en este momento es hacer el primero. El primero es un problema que acaban de resolver en la teórica, que es en la inestabilidad de Kevin Helmholtz, pero no usando este argumento, así que
no nos vamos a repetir. Entonces, me parece que la mejor idea es hacer el primero y les comento más o menos, bueno, igual van a entender cómo hacer el 2 y el 3 porque es exactamente lo mismo, solo que son cuentas más largas y molestas. ¿Sí? Entonces, los de las cuentas más largas y molestas les quedan a ustedes y cualquier cosa los preguntan. Voy a hacer algún que otro comentario del 2, sobre todo porque es un poco más delicado en algunas partes. Entonces, el problema 1, a ver si tengo la guía abierta acá. Sí. El problema 1 nos dice que tenemos un campo de velocidades. Bueno, es una función en y que apunta solo en x, ¿sí? Donde esa función en y es una función partida de esta manera. Vale alguna velocidad fija u0 para y es positivos y la misma velocidad pero con el signo cambiado para y es negativos. ¿Sí? Entonces es un perfil de esta pinta. ¿Sí? Entonces tenemos esta ecuación, esta solución a la ecuación de Euler. Y la pregunta es, venimos y le damos una patadita a esto, ¿es estable o es inestable? ¿Sí? De nuevo, esto, si quieren piénsenlo como una exageración de la idealización matemática de los problemas, pero digo, uno se encuentra con este tipo de cosas en la naturaleza siempre que tengas algún tipo de estratificación en velocidades de fluidos. Esto es súper extremo, ¿no? Porque tenés un flujo que se mueve todo igual y de golpe se mueve con la velocidad exactamente contraria para el otro lado. Pero digo, puede representar en cierto límite cosas que uno ve, y de hecho les mostró a Daniel algunas fotos bastante simpáticas de esta inestabilidad que se ve en el cielo, por ejemplo, con las nubes. Bueno, entonces, ya tenemos la función u de i, ¿sí? Tenemos la ecuación de Rayleigh y tenemos las condiciones de contorno que las borré, pero bueno, ahora cuando sea necesario las volvemos a escribir. Entonces, fíjense que la ecuación de Rayleigh se ve bastante fea, pero una vez que uno conoce el campo de velocidades original, bueno, lo enchufa ahí, por ahí la cosa se pone un poco más simpática. En particular, fíjense, ¿qué pasa con este término de acá? Es 0. Es 0, porque es la derivada segunda del campo con respecto a y. El campo es una constante. De hecho, esto va a pasar en los 3 problemas de la guía. Porque en este tenemos esto y en los otros tenemos un perfiles del tipo lineal. Entonces, la derivada segunda siempre va a ser 0. Entonces, este término no nos va a preocupar nunca. Entonces, du a di cuadrado es igual 0. Vamos a ponerle nombre a esta región. Voy a llamar 1 a la región de arriba, 2 a la región de abajo. En ambas regiones. ¿Sí? Entonces la ecuación de Rayleigh queda b phi a de i cuadrado menos k cuadrado por phi de i. Todo esto por u de i, lo escribo así en general. Ahora después si quieren decimos quién es u de i, pero fíjense lo siguiente, siempre que la derivada segunda del campo de velocidad sea 0, la ecuación de Rayleigh se va a reducir a esto, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo, porque si va a este término queda esto. Ahora fíjense que esto es un producto de dos cosas igualado a 0, pero esto que tengo acá, ¿sí? Es una función de i menos una constante, ¿no? Entonces, para que todo esto sea 0, ¿qué cosa tiene que ser 0? ¿Qué? Se cortó. El primer El paréntesis. primer paréntesis, ¿sí? Entonces, para campos de velocidades cuya derivada segunda es 0, es decir, para perfiles cuya derivada segunda es 0, la ecuación de Rayleigh se reduce simplemente a esta belleza. El pan nuestro de cada día, ¿no? Esa ecuación. O sea, ¿qué es phi si la ecuación es esa?
Una exponencial. Son exponenciales. Y acá viene un comentario importante que es algo que me hizo partirme la cabeza un buen rato cuando preparaba esta clase, y es lo siguiente. Fíjense que el número de onda acá aparece en la ecuación diferencial únicamente, acá tengo algo... Estoy pensando lo que quiero decir, ¿eh? Fíjense que esto que aparece acá en realidad, de hecho cuando miren, por ejemplo, cuando vayan a mirar el libro, no sé por qué se me ocurrió escribirlo de esta forma, pero cuando vayan a mirar los libros, ¿sí? Esto que está acá es omega sobre K. ¿Qué es omega sobre K? ¿Sí? Es la velocidad, la llamo C, la velocidad de la propagación de las ondas en este esquema que estamos viendo. ¿Sí? ¿Todos ven eso? Y, Sí. pregunta en chat Sí. que por qué... No, pregunta en chat. ¿Por qué no mirás el segundo paréntesis? No, lo que digo es, en general, si esto es una función de I, ¿no? U de I. Y acá cuando vos linealizaste, lo que estás haciendo es resolver esta ecuación para cada modo, ¿no? O sea, estás resolviendo para un omega y K fijos, que en principio por ahí no conocés, pero son constantes. Entonces digo, esto no lo podés anular, porque omega y K no dependen de I. Solo podrías anularlo si U fuese una constante y estás viendo justo el caso de una onda plana que se mueve con esa velocidad. Pero eso es como una singularidad de la ecuación, ¿no? Que tiene sentido que exista, que es decir que existe una solución, que es el que tenés una onda plana, o sea, todo el flujo se mueve con la misma velocidad, es una situación como esta, y estás viendo la solución de onda plana que es omega sobre K igual a esa velocidad. Pero es una singularidad de la ecuación. En general esto no se anula nunca, porque esto es una función de I y esto no. ¿Sí? O bueno, perdón. Sí. Digo, se puede anular para algún punto, pero no tendría mucho sentido pensar que es idénticamente No, bueno. W sobre cada función. En general eso, pero digo, además podrías estar viendo un problema muy caprichoso en el cual U de I sea una constante, entonces ahí no se anula para un punto, se anula para todos los puntos. Siempre y cuando elijas omega y K de manera adecuada. Ok. Pero de nuevo, también es un caso muy puntual y patológico, no nos preocupa. Lo importante es que como esto es una función de I menos una constante, bueno, la ecuación diferencial se reduce a que lo primero sea cero. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Que esto es la velocidad de la propagación de las ondas, ¿sí? Y acá me aparece K al cuadrado. Entonces, esto que voy a decir no tiene nada de sorprendente, ¿sí? Pero digo, todos estos problemas que estamos viendo tienen simetría de traslación en X, ¿sí? Entonces, esto lo van a ver explícitamente cuando hagan las cuentas, pero es cierto, y es que si vos tenés una solución a esta ecuación con un dado K, también la vas a tener con el K, con el signo cambiado, ¿sí? Entonces, algo que es muy sano a la hora de hacer estos ejercicios es presuponer de entrada, vamos a suponer, que K es positivo. Ahora enseguida, cuando empiece a hacer la cuenta, van a ver por qué presupongo esto. Porque digo, si uno no presupone el signo de K, estaría hablando, bueno, de una onda que se mueve para el otro lado, lo cual es cierto, pero eso lo puedo arreglar cambiando el signo de omega. ¿Todos ven eso? O sea, para dónde se mueve la onda, se lo puedo encajar al signo de K o se lo puedo encajar al signo de omega. Entonces no pierdo generalidad en decir K va a ser positivo y que omega sea la que se mueve libremente. ¿Sí? Ahora enseguidita van a ver por qué digo que K es positivo. Es solo para no tener que separar en casos. ¿Pero se entiende esa aclaración? Sí. Digo, matemáticamente K podría ser negativo y está todo bien, va a ser una onda que se mueve para el otro lado, pero eso lo puedo absorber en el signo de omega. Eso es lo que digo. Bueno, entonces vamos a suponer que K es positivo y como dijeron ustedes, entonces phi
de I es una ecuación diferencial de segundo orden, tiene dos constantes de integración que van a... ¿Todos de acuerdo que la solución más general posible a esto es esto? Sí. ¿Sí? Bien. Y es la misma ecuación en las dos regiones, entonces phi va a tener esta pinta en ambas regiones. Ahora, cuando miro la región de arriba, ¿cuál es la condición de contorno que me conviene aplicar de entrada? La fácil. La que me va a decir muy rápido algo sobre estos coeficientes. Que en el infinito se tiene que Que en el no diverger. tiene que apagar. Entonces, cuando voy a mirar arriba, phi de I va a tener esta pinta, pero ¿cuál de los dos coeficientes va a sobrevivir? ¿A o B? B. B, ¿sí? Y ahí es donde se vuelve importante decir, estoy suponiendo que K es positivo, ¿no? Porque si K fuese negativo, tengo que tener cuidado con estos argumentos. Porque sería este el que sobrevive, ¿sí? Solo por comodidad. Entonces, como K es positivo, en la región de arriba phi va a tener esta pinta, y en la región de abajo phi va a tener la otra pinta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Excelente. Entonces la ecuación de Rayleigh ya la reduje a eso, no la voy a escribir más acá. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Que phi de I es... Voy a cambiar el nombre de las constantes solo por TOC. Bueno, no, lo escribo así. B, alguna constante por E a la menos KI en la región 1, o sea, si es mayor a 0, y alguna constante por E a la KI. ¿Sí? Acá que estoy haciendo, pido que phi tienda a 0 cuando I tiende a más y menos infinito. ¿Todo de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Entonces, fíjense que ya tengo a phi. Si yo quisiese conocer la forma funcional explícita, lo que necesito es averiguar A y B. En realidad no me interesa eso, ¿qué es lo que me interesa? O sea, interesa. Fíjate que el ejercicio dice, analice la estabilidad resolviendo la cuestión de bla, 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 bla. Analice la estabilidad, ese es nuestro objetivo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir si esta perturbación que le acabamos de hacer a ese flujo que tenía dibujado ahí es estable o es inestable, ¿qué tendría que responder? Recuerden, lo que estoy diciendo es que mi perturbación, esto es importante tenerlo siempre en mente, mi perturbación es el rotor de una función psi en z versor. Y esta función psi se escribe como phi de i por e a la i kx menos omega t. Entonces, si yo quiero decir si la perturbación que hiciste es estable o inestable, de todas las cosas que aparecen acá, ¿qué es lo que me interesa? Omega. Omega, ¿sí? En realidad esto es un artilugio, pasar por acá es un artilugio, pero lo que realmente nos interesa es decir algo sobre este pibe de acá. Omega. Porque me interesa ver qué pasa con la evolución temporal de esta perturbación. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, mantengamos en mente que nuestro objetivo es decir algo sobre omega, no nos interesa obtener phi explícitamente, dar una... ¿sí? Entonces, ¿qué harían ahora? Recuerden si quieren problemas de física 2 o de física 3 donde uno trataba de resolver. Bueno, en física 3 creo que no hacíamos esto. Pero resolver ondas en una interfaz y cómo llegábamos a la relación de dispersión. Metiendo la solución en la ecuación. Igualando a ambos lados de la La solución de interfaz. la ecuación me va a dar por definición, ¿no? Porque ya sé que esto No, pero no es igualando de ambos lados de la interfaz, de un lado y del otro. Bueno, igualando, eso era pedir continuidad, ¿no? En el caso de ondas a veces era tan fácil como igualar de ambos lados. Lo que tengo que hacer es pedir continuidad en la interfaz. Recuerden que en este caso las ecuaciones de continuidad en la interfaz son un poco más molestas. Pero lo que tengo que ir es a las condiciones de contorno en la interfaz, exactamente. Son las que escribí hace un ratito. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué habíamos dicho?
En la interfaz, las escribo acá para tenerlas a mano. En la interfaz, son continuas las funciones que las tengo escritas por algún lado. ¿Sí? Esto es lo que habíamos hecho hace un rato. En la interfaz tienen que ser continuas estas dos cantidades. Les puse nombre para simplificar la anotación ahora. ¿Sí? En la interfaz tiene que ser continua esto y tiene que ser continua esto. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, esto lo llamo asterisco y este lo llamo doble asterisco. Que sea continua, asterisco, significa que esto evaluado en la interfaz, pero viniendo del lado arriba, tiene que ser igual a esto evaluado, o sea, lo que tengo que decir es que el límite de la función f, cuando i, ¿cuál es la interfaz en términos de i? ¿Dónde está? ¿I igual a qué? 0. 0. Entonces el límite de esa función f, cuando i tiende a 0 por los positivos, tiene que ser igual al límite cuando i tiende a 0 por los negativos de f. ¿Están de acuerdo que eso es pedir continuidad de este choclo en la interfaz? Uno viene y escribe eso y ¿qué le queda? Me queda phi de i evaluado por el lado de arriba, me queda a, ¿no? Simplemente. Porque el límite de e a la menos ki cuando i tiende a 0 es 1. A sobre k, y acá es donde hay que tener cuidado. K por el campo de velocidades. ¿Sí? ¿Cuánto vale el campo de velocidades en la interfaz, pero viniendo por arriba? U0. U0. ¿Cómo sabes que la interfaz está en i igual a 0, o sea, en 0? No, bueno, por cómo definí yo el problema, digamos. Yo dije, o sea, me dicen, en realidad ni siquiera yo, ¿no? El ejercicio mismo te lo dice. Ah, bueno, no, Pero te gracias. dicen que tenés U0 hacia la derecha cuando i es mayor que 0 y U0 hacia la izquierda cuando i es menor que 0. Entonces el lugar donde, como dije antes, Bueno, igual, tienen que ser continuas en todos lados, ¿no? Pero el único lugar donde podés tener un quilombo serio es donde hay discontinuidades de esto. igual me refería que, o sea, la interfaz no la definiste como Z. Creo que tuve la misma duda en la teórica y no Cuidado, pero pará, entendió eso bien. fue como el camino para llegar a estas expresiones. O sea, Está bien. Pero digo, o sea, si tu interfaz es Z y se va moviendo con el tiempo, no tenés que buscar. la perturbación, recordad que siempre es infinitesimal, ¿no? Entonces, yo le puse nombre a la interfaz, hice un par de cuentitas y lo que me dio es que estas funciones tienen que ser continuas en ese lugar, ¿sí? Pero en términos del campo inicial, la interfaz es i igual a 0. Claro, por eso como que esto lo estás evaluando en el momento inicial nada más. Entonces, Si querés lo estás evaluando después y te estás omitiendo términos de orden infinito. bueno, está bien, buenísimo, gracias. Bueno, entonces tengo esto menos omega igual a la misma función evaluada del otro lado. Cuando evalúo del otro lado, el numerador me queda b sobre, y acá tengo que tener cuidado, ¿no? Porque ¿cuánto es el campo de velocidades? Es menos U0, entonces me queda menos K por U0 menos omega.
Entonces, continuidad de la velocidad de ni en la interfaz era continuidad de esta función y se reduce a esto. Y ahora voy a la función esta que era la continuidad de la presión. Doble asterisco, pido límite de G cuando I tiende a 0 por los positivos, tiene que ser igual al límite de G cuando I tiende a 0 por los negativos. Bueno, ¿quién me dicta cómo queda la función G evaluado en la parte superior de la interfaz? K por U0. En el paréntesis tengo K por U0 menos omega. Pero ¿qué más tengo? Después tengo que multiplicar por d phi a de I. Y eso evaluarlo en la interfaz. ¿Cuánto es d phi a de I? Menos K por A. K Menos por K, phi. perfecto. Entonces me sale un menos K acá, un A también, por E a la menos K por I evaluado en 0, que me da 1. ¿Todos de acuerdo entonces que la función G, el primer término me da esto? Cuando lo evalúo arriba. Sí. Sí. Y el segundo me da 0, ¿no? Porque involucra la derivada de U con respecto a I, que es 0. En ambos tramos. Claro. Entonces, me queda simplemente eso y ahora voy y evalúo del otro lado. Acá tengo el paréntesis, me queda menos K por U0 menos omega. Y cuando derivo me baja una K, evalúo y me queda B por E a la 0, que es. Entonces, fíjense que me quedaron dos ecuaciones para mis constantes de integración A y B. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, de ahí uno puede despejar A y B, si tiene ganas, y saca cuánto valen A y B. No es lo que nos interesa, lo que nos interesa es la relación de dispersión. Pero fíjense que acá aparecen K y omega. Entonces, si uno se saca de encima A y B, lo cual puede hacer porque son dos incógnitas y tiene dos ecuaciones, queda con la relación de dispersión a su alcance. ¿Sí? En este caso puntual, ahora hago un pequeño comentario sobre cómo van a tener que encarar los otros. En este caso puntual es muy fácil de despejar, de hecho lo hacemos de entrada como para analizar el problema y después hago la breve discusión. ¿Cómo despejan? ¿Cómo sacarían la relación de dispersión de acá? ¿Qué harían? Dividís. ¿Cómo? No escuché, perdón. Dividís las ecuaciones, digo. Sí, hay algo que no me agrada de... un signo. Sí, sí, estoy de acuerdo, hay que dividir. O sea, ¿esa es una forma o despejo A sobre B y reemplazo? Hay un signo que no me gusta, por eso me quedé. A ver, esperen que reviso mis notas. Puede que hayamos pifiado una puntilla. ¿Dónde me la mandé? ¿Por qué pusiste en la ecuación 1 de cuando es B dividido menos K U0? ¿El K supuestamente no es positivo siempre? No, porque Para la que te... velocidad es menos U0. No, la de arriba te digo, la 1. ¿Acá? Ahí. Sí. Bueno, lo mismo, porque digo, acá tengo que evaluar por la velocidad en I, pero en el tramo de abajo esto es menos U0. Ah, está bien, ok, gracias. Yo no veo dónde, tengo un signo mal y no me doy cuenta dónde. Es una huevada esto, pero no se alarmen, pero en algún lugar metí un signo mal cuando evalué.
Flor y Sofi, si lo detectan, avísenme. Yo estoy mirando mis notas de este problema y a mí la ecuación me quedó con la ecuación 2. Sí. Las constantes tienen, o sea, si veo bien, porque veo un poco, o sea, veo más o menos el pizarrón, pero me quedaron las constantes con signos cambiados. O sea, uno me quedó tipo de un lado A y del otro lado me quedó menos B. Me parece. Claro, eso es lo que me gustaría que suceda. Porque si divido, o sea, me doy cuenta de que hay algo mal, porque bueno, si dividimos las ecuaciones queda algo absolutamente trivial, ¿no? Sí. Vos decís que queda acá. Pero para esto está bien, ¿no? Porque esto es este choclo evaluado por abajo. Una pregunta, ¿están bien las relaciones? Porque yo estoy chequeando y cuando evaluás está bien evaluado. Capaz que hay algo ¿Por ahí en... pifié acá, en esto? Claro, eso es lo que yo digo, Lo porque que cuando digo- evaluás está bien. A ver, un segundo. Estoy acá, estoy atrás de la computadora. Yo creo que las tengo bien. En todos los lugares donde chequeo están así. En mis notas, en el libro. A ver. Nacho, una Sí, pregunta. sí. ¿Por qué decís que queda algo trivial cuando dividís? Porque, por ejemplo, por ahí fue eso mi error de pensar que quedaba algo trivial y no era cierto y está todo bien. Pero digo, acá, Nacho, perdón, déjame porque no llego a leer bien. Vos tenés, al principio tenés menos K por, abro paréntesis, K U0 menos omega por A, sí, igual a K, ok, por menos K por U0 menos omega por B. por B, ok. Em, No, está bien, estas dos ecuaciones no dicen lo mismo. Es verdad el comentario que me hicieron recién. No queda trivial, ¿no? Dije cualquiera. no está bien, yo no había visto el primer menos, no había visto el menos al principio de la ecuación 2. Disculpen por el ruido. No. Ahora hagamos el... Bueno, hagamos la prueba, hago la cuenta. Por ejemplo, de 1... Una pregunta, Sí. o sea, ahora lo que vas a hacer es multiplicar una ecuación por la otra No, y... podría dividir. Lo que voy a hacer para estar seguro es lo siguiente. De 1, fíjate que puedo decir que A sobre B es K por U0 menos omega sobre menos K por U0 menos omega. ¿Estamos de acuerdo? Y de 2 puedo decir que A sobre B es K por menos K por U0 menos omega sobre... No, está bien esto. Menos K por U0 menos omega. ¿Están de acuerdo? Sí. Y ahora lo que digo, A sobre B es igual a A sobre B. Yo me quería sacar encima de esto, entonces igualo los dos miembros derechos y saco la relación de dispersión. Fíjense que esto me dice que K por U0 menos W menos omega
tiene que ser igual a, acá las K se me cancelan, me queda menos K por U0 menos omega sobre menos K por U0 más omega, ¿no? Que distribuyo el menos. ¿Queda eso? Sí. Paso los dos denominadores multiplicando de cada lado. Acá me queda... lo escribo prolijo por la duda de mandarme un moco. Tienen que lo escribo grande acá. Tenemos K por U0 menos omega por menos K por U0 más omega. Tiene que ser igual a menos K por U0 menos omega por menos K por U0 menos omega. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Entonces, cambio el marcador. Fíjense que acá tenemos... Esto de acá es menos K por U0 menos omega al cuadrado. Lo de la izquierda es eso, ¿están de acuerdo conmigo? Sí, sí. Y lo de la Sí. derecha es K por U0 más omega al cuadrado. Sí. Fíjense que cuando distribuyen estos, seguro hay una forma más fácil de hacer lo que estoy haciendo, pero ya entré en el lodo. Así que, pero fíjense que cuando distribuyen, el doble producto de los dos lados se cancelan, ¿no? Porque acá me queda con un menos, pero tengo un menos afuera, y en el otro lado me queda positivo también. Entonces los dobles productos se van. Entonces acá Nacho, me queda... perdón, una duda. Sí. Quizás lo estoy viendo mal, pero ¿está bien el signo ahí? Porque tenés algo al cuadrado ¿Qué? igual a... O sea, Bueno, por el es la signo. magia de todo lo que estamos estudiando, ¿no? Puede ser que aparezcan cosas complejas en lo que... No, está bien, sí, sí, pero... Ok. No, ¿Sí? Digo, termino de escribir y, o sea, la respuesta final va a responder a esa pregunta. está bien, está bien. Esto es menos K, menos este al cuadrado, menos este al cuadrado, y del otro lado nos queda... ¿Sí? De nuevo, se cancelan los dobles productos, no es que estoy elevando el binomio de Newton como si fuese un mal alumno de secundaria. Bueno, y esto nos termina diciendo que K U0 cuadrado más omega cuadrado tiene que ser 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque lo que tengo a la izquierda es menos lo que tengo a la derecha, entonces este chabón es igual a su negativo, entonces es 0. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, y esta es la relación de dispersión, ¿no? Omega cuadrado es menos U0 cuadrado por K cuadrado. Esta es la relación de dispersión. De nuevo, recuerden que K era un número real y positivo. U0 al cuadrado claramente es positivo, entonces ¿cómo es omega? Imaginario. Omega es puramente imaginario. Y es puramente imaginario para todo K. Esto es importante. Ahora hago un comentario sobre eso. Esto significa que vos, al sistema que tenías, le haces una perturbación con cualquier número de onda. O sea, piensen que K es el número de onda asociado a la perturbación que le hiciste.
¿Sí? Uno puede pensar que, ok, vengo y perturbo este sistema con una longitud de onda dada, eso te fija un K. ¿Sí? No importa cuál sea ese K, el omega asociado va a ser imaginario. ¿Sí? Pero recuerden, esto lo escribo por última vez, que la perturbación era el rotor de algo en Z, y ese algo era phi de I por E a la I, kx menos omega t. O sea, de acá partimos. Si omega es imaginario, y fíjense que es imaginario, o sea, para cualquier valor de k, tengo dos soluciones, ¿no? Una imaginaria positiva y una imaginaria negativa. ¿Sí? Eso quiere decir que para cualquier perturbación, la dependencia temporal, para perturbaciones de cualquier longitud de onda, la dependencia temporal de la perturbación, vas a tener dos posibilidades, pero ambas van a ser exponenciales reales, una creciente y una decreciente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el flujo que teníamos? ¿Estable o inestable? Inestable. Inestable, ¿está bien? Eso va a pasar siempre en todos los problemas. En todos los problemas van a llegar a relaciones de dispersión que le van a dar lugar a no siempre van a ser imaginarias puras, porque si no todos los problemas serían todos inestables, pero digo, podría pasar que sean puramente reales o que sean complejas, que tengan parte real e imaginaria, eso también podría pasar, pero siempre van a venir de a pares conjugados. Es decir, toda solución que explota con el tiempo tiene asociada una que decae exponencialmente con el tiempo. Pero como la solución general es una combinación lineal de ambas, el flujo es inestable, porque siempre vas a tener un modo que revienta con el tiempo. ¿Sí, omega es imaginario? ¿Sí? Sí, sí. De hecho, si omega nos hubiese dado complejo, es decir, con partes reales e imaginarias no triviales, ¿cómo era el flujo? ¿Estable o inestable? ¿Puedes volver a repetir? La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si omega, o sea, primero, si quieren, vamos a la pregunta más fácil, ¿qué tendría que haber pasado para decir, el flujo es estable? ¿Cómo nos tendría que haber dado omega? Que sea real. Real, si es Que sea real, real. es estable. ¿Y Sí. qué pasaba si nos daba un omega más complicado, o sea, más complejo, en el sentido literal de la palabra, que tenga parte real e imaginaria? Es indiferente. No, no es indiferente, ¿no? Porque lo enchufás acá, un Claro, y te da sí, imaginaria, y vas a tener... claro, te da inestable. Exacto, es Te da inestable. inestable. Una parte oscilante multiplicado por una exponencial real. Y esa exponencial Sí. real va a tener su versión positiva y su versión negativa, entonces alguno de esos modos va a reventar. Entonces la única forma de que el flujo sea estable es que omega sea puramente real. ¿Sí? Si omega es imaginario o complejo, la respuesta es que el flujo es inestable. ¿Sí? Y esto es la respuesta al ejercicio. A esto apuntábamos, a llegar acá. Todo lo del medio fue una triquiñuela para llegar a la relación de dispersión. ¿Sí? Entonces, en este caso, la respuesta es: el flujo es inestable para perturbaciones de cualquier longitud de onda. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Ahora, no voy a hacer el 2 y el 3, le van a quedar a ustedes, pero la idea es la misma. ¿Qué va a cambiar, por ejemplo, cuando vengan a hacer el 2? Fíjense que en el 2 lo que tienen es un perfil, lo tienen, ya se los digo. Dice, es constante para I menor que menos 1, constante para I mayor que 1, y en el medio crece de manera lineal. Entonces es un perfil de esta pinta. Esto es 1, esto es menos 1, es X, ¿sí? A partir de acá es constante para allá, a partir de acá es constante para el otro lado, y en el medio hay una transición lineal. ¿Sí? Este es el flujo que analizan en el problema 3. En el problema 2, perdón. ¿Sí? Entonces, conceptualmente es lo mismo que lo que acabamos de hacer, pero ¿qué va a cambiar fuertemente con respecto al problema que acabamos de hacer? ¿Cuántas regiones de interés hay ahora? ¿4? Bueno, las contamos. De acá para abajo seguro tenés una.
Fíjate que acá el campo de velocidades no tiene ningún cambio raro, ¿no? O sea, es una función suave, desde acá hasta acá. Bueno, Yo a sí. toda esta le Sí. llamaría una segunda región, y acá tenés una tercera. Son 3 regiones. ¿Sí? La ecuación diferencial, fíjense que de nuevo, acá es constante, acá es lineal y acá es constante. Entonces el término de derivada segunda se vuelve a morir en la ecuación de Rayleigh. Entonces nos vuelve a quedar la misma ecuación diferencial fácil. De nuevo son exponenciales, phi de i. ¿Sí? La diferencia es que en esta región va a ser una sola exponencial, porque la que revienta en infinito la matamos. En esta región va a ser una sola exponencial, porque la que revienta en menos infinito la matamos, pero acá sobreviven ambas, ¿no? Entonces la diferencia circunstancial entre el problema 2 y el 1 es que ahora phi va a ser una función partida en 3, que va a ser algo, llamo a en la región 3, por e a la menos ki, si estoy en la región 3, a en la región 1, por e a la ki, si estoy en la región 1, pero en la región 2 no tengo razones para matar a ninguna de las dos, porque es una región acotada. Entonces acá voy a tener a2 por e a la ki, más b2 por e a la menos ki. Es una función partida en 3, entonces ahora tenemos 4 constantes de integración. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué van a hacer para averiguar esto? Bueno, lo mismo de recién, pedir continuidad de la función f y g en ambas interfaces. Ahora tienen 2 interfaces, entonces voy a pedir continuidad de f y de g acá, eso me da 2 ecuaciones, continuidad de f y g acá, eso me da 2 ecuaciones más. Y ahí van a tener 4 ecuaciones para estas 4. O sea, la única diferencia es que en vez de tener un sistema de 2x2, van a tener un sistema de 4x4. Es bastante más molesto, entonces lo que les sugiero ahí, ¿sí? Después, igual piénsenlo, cada uno resuelve el sistema como más le guste, ¿no? Piénsenlo con cuidado, pero lo que más les conviene en ese caso es tratar de sacarse 2 de encima, o no importa sacarse 2 de encima, fíjense que esto es un sistema lineal para A y B, ¿sí? Y lo que queríamos era que tenga solución no trivial, entonces todo el tratamiento que hicimos en el problema 1 lo podríamos haber traducido en escribir esto en su versión matricial y pedir que el determinante de la matriz sea 0. Claro. ¿Sí? En este caso no lo hicimos porque despejamos de una, digamos, como fue fácil. En este también pueden hacer eso, pero son 4 ecuaciones que van a ser bastante más feas, ¿sí? Que las que acabamos de escribir. Por ahí les conviene hacer un enfoque más matricial, como quieran. Pero al final del día lo que van a hacer es sacarse de encima los 4 coeficientes y encontrar la relación de dispersión. Cuando hagan eso, les va a quedar una relación de dispersión como la que acabamos de obtener, o sea, omega cuadrado igual a alguna función de k, ¿sí? O sea, van a llegar a algo de esta pinta, y la gran diferencia con el problema que acabamos de hacer es que recién nos pasó que omega cuadrado era una función de k, pero que era una función que era siempre negativa, ¿sí? Entonces, omega cuadrado, omega siempre era imaginario, entonces el problema era inestable. Bueno, acá les va a quedar una función que no es siempre negativa. En algunos lugares es negativa, en otros lugares es positiva, entonces ahí van a poder decir, para estos valores de k, omega es imaginario, entonces es inestable, para estos valores de k es estable. ¿Sí? Entonces el flujo, en esos casos lo que uno dice es que el flujo en su generalidad es inestable, porque existen perturbaciones de cierto número de onda que lo desestabilizan. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que cualquier perturbación lo desestabilice. Cuando uno tiene una situación como esta, donde la función k en algunos lugares es positiva, eso quiere decir que cuando hagas una perturbación con esos números de onda, el sistema se va a quedar tranquilo, en un equilibrio estable. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Perfecto, bueno, eso, el problema 2 y 3 se van a entretener con eso. Bueno, ¿hay preguntas de esto? Yo te quería consultar sobre el libro, ya lo busqué, pero lo que vi es de que como que está, lo que vos la ecuación esta está como dispersa, creo que en 2 o 3 capítulos, ¿puede ser? Del 3 al 6. No, ya te digo dónde lo encuentran. Espera, ¿eh?
Es el capítulo 8. Ahí está todo. Ah, ok, gracias. En la ecuación 8.25, si se fijan, es la ecuación de Rayleigh. Todo lo que está antes es la derivación, después habla de las condiciones de contorno y después hace estos ejemplos. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más de esto? Esto no lo quiero borrar. Bueno, si no hay más preguntas de esto, les comento brevemente el 4, que no tiene nada que ver con la ecuación de Rayleigh. Es un problema de inestabilidad por cuenta propia, digamos, uno lo tiene que analizar a mano solo. Y listo. Con eso medio que liquidamos inestabilidades, porque no, como les dije, el 5 y el 6 hablan de turbulencia, así que mejor que queden para que los piensen más adelante y cualquier cosa pregunten. Bueno, entonces el 4 rápidamente. Esperen que abro la guía acá, si leo el enunciado. O sea, el 4 es un problema bastante guiado, que la idea es terminar derivando una inestabilidad puntual, que es la inestabilidad de Jeans, que está simpática porque se ve, digamos, en el medio espacial. Las nebulosas a veces hacen esto. Bueno, ahora vamos a ver por qué. Pero, digamos, la situación es analizar la estabilidad de un flujo, de un fluido uniforme que está en reposo ante un potencial autogravitatorio. El potencial autogravitatorio ya lo encontramos en el pasado, es el problema de la estrella autogravitante que estaba en la guía 2, puede ser. Nada, básicamente tenés un fluido en reposo y querés que autogravita, es decir, está sometido a un potencial gravitatorio generado por él mismo, y querés estudiar la estabilidad de eso. Hay un comentario, no me quiero meter mucho en esto, pero es muy sutil este problema, porque digo, decir tenés un fluido en reposo que autogravita no tiene demasiado sentido, ¿no? O sea, podría pasar algo como el problema de la estrella autogravitante, donde tenés un equilibrio entre la gravedad propia y la presión, pero no es lo que pasa en este problema, porque fíjense que lo que nos dice, vamos a leerlo con cuidado. Se considera un fluido compresible, isotérmico, unidimensional, bla, 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 nos da, o sea, es isotérmico, entonces la presión solo puede depender de la densidad porque la temperatura está constante, y la forma en la que depende la presión de la densidad es muy sencilla y me la dan ahí, ¿sí? Eso lo vamos a usar. Donde C es la velocidad de propagación de ondas en ese coso. Entonces, me da un par de consignas que ahora vamos a ver, pero fíjense que en el C me dice, verifique que un estado de reposo del gas con densidad uniforme ρ0 es solución de las ecuaciones. Bueno, eso es medio ladri, ¿no? Porque digo, físicamente, ¿qué significa eso? De nuevo, no estamos hablando de un problema con simetría esférica, no estamos hablando de equilibrio entre presión y gravedad propia. Lo que me dicen es que tenés un fluido, de hecho, fíjense que me dicen que es unidimensional, ¿sí? Solo hay una variable relevante que es X, ¿sí? Entonces esto lo pueden empezar con un problema cartesiano de un fluido que está ahí, ¿sí? Pero ¿cómo tendría que ser el problema para que realmente pueda estar en reposo y esté en equilibrio? Porque lo que yo digo es, si vos tenés una región del espacio, tenés una nebulosa, una nube de polvo galáctico que ocupa esa región del espacio, y está ahí y la dejás en reposo, con densidad constante, ¿se va a quedar en reposo? No. No, porque va a autogravitar, o sea, digo, un pibe que está acá, ¿sí? De este lado no tiene nada y de este lado tiene un montón de otros pibes, entonces va a sentir una gravedad que lo va a querer llevar para allá, ¿sí? ¿Eso lo ven? Ese es como el problema de la estrella autogravitante. Eventualmente podrás alcanzar un reposo un equilibrio entre la presión y la gravedad, ¿sí? Sí, sí. Pero ahí no vas a tener densidad constante, ¿no? Porque la densidad depende de la presión según la fórmula esa que nos dan. Entonces,
una situación de densidad constante para que esté en reposo, ¿cómo tiene que ser la distribución? ¿Tiene que ser finita, como esto que acabo de dibujar? No. No, justamente para que no pase lo que acabo de mencionar, esto tendría que estar ocupando todo el espacio, o sea, tendría que estar en una situación isótropa, ¿sí? Isótropa y homogénea, o sea, que esto ocupe todo el espacio en la dirección X, y esto, en ese caso, y solo en ese caso, es razonable hablar de que el fluido con densidad constante está en reposo. Es un detalle, o sea, en la cuenta eso lo vamos a pasar por alto como unos campeones, pero digo, está bueno hacer la aclaración de que es un poco delicada la situación de equilibrio que nos plantean, ¿sí? Si quieren, piénsenla como una aproximación. Bueno, tienen algo que más o menos tiene densidad constante y que más o menos está en reposo, ¿sí? Porque digo, en realidad no podés tener esa situación sin que esto colapse gravitatoriamente. Bueno. Nada, un comentario nada más. Antes de que surja la pregunta, me parecía razonable hacerla para que no sientan que les estoy haciendo trampa. Entonces, inciso A y B dice, escriba la ecuación de continuidad y escriba la ecuación de Euler. La ecuación de continuidad, ¿cuál es la ecuación de continuidad? ¿La recuerdan? Sí, la que dice que el flujo de masa es igual a la variación de la densidad. Sí, excelente. Entonces, continuidad. Una forma, hay varias formas de escribir esto usando algunas que otras identidades, pero una forma de escribirlo es, tengo un signo, no, está bien. Corríjanme si digo una huevada, ¿eh? ¿Esa es la ecuación de continuidad? ¿O una de las formas de escribirla? Sí. Y la ecuación de Euler es esa de ahí, donde phi es el potencial gravitatorio. O sea, esta es la misma ecuación de Euler que escribieron para el problema de la estrella autogravitante. Lo que cambia acá son las simetrías del problema. En ese caso estaban considerando un problema esférico, acá un problema unidimensional. Pero la ecuación de Euler es esta, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien, excelente. Entonces, lo que me dice, creo que es el inciso C, dice, verifique que un estado de reposo del gas con densidad uniforme ρ0 es solución de estas ecuaciones. Y ahí es donde esto se pone delicado por lo siguiente. Bueno, no se pone delicado, pero chequeemos eso. Un estado de reposo del gas con densidad uniforme, lo que me dice, para empezar, es que, o sea, esta es la solución a la que le vamos a chequear estabilidad. Entonces, la solución a la que le chequeamos estabilidad va a ser esta, y ahora vamos a chequear que en efecto es solución. U igual a U0, que es básicamente 0 en todos lados, porque me dicen que el gas está en reposo, y ρ igual a ρ0. Esta es la solución que me dicen, che, fíjate que esto es una solución de la ecuación de Euler. ¿Sí? Bueno, si U es igual a 0, todo el término izquierdo se me anula, porque acá tengo la derivada de U y acá tengo a U multiplicando. ¿Estamos de acuerdo que el lado izquierdo me da 0? Sí. Sí. Acá tengo el gradiente de la presión, pero la presión, ¿cómo depende de ρ? Eso lo puedo derivar directamente de acá, ¿no? Si la derivada de la presión con respecto a ρ es c cuadrado, la presión, por lo que dijimos, solo puede depender de ρ porque el gas está en equilibrio térmico, ¿sí? O sea, puede depender de ρ y de la temperatura, pero como T es constante, esto lo puedo pensar como una derivada total. Es de lo único que puede depender la presión, de ρ. ¿Cómo es P de ρ? Lineal. Lineal, ¿sí? C cuadrado por ρ. Más una constante, pero estoy haciendo la hipótesis razonable de que
cuando la densidad es nula, la presión es nula, ¿sí? Es un gas, entonces esa constante la tomo 0. Igual no cambia demasiado, ¿eh? Si quieren sumarle la presión a densidad nula, lo cual no tiene mucho sentido físico, pueden hacerlo y todo da igual. ¿Sí? Pero P de ρ es C cuadrado por ρ, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces fíjense que acá tengo menos 1 sobre ρ por el gradiente de P, pero si ρ es constante, P es constante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el gradiente de P? 0. 0. ¿Está bien? Porque ρ no solo es constante, sino que es uniforme. ¿Sí? Siempre me olvido de hacer esa distinción, pero es importante entre uniforme y constante. ¿Sí? Entonces todo esto es 0 y acá aparece este muchacho de acá, que en una situación como en la que estamos por simetría, ¿cuánto tiene que valer la fuerza gravitatoria? Entonces pensemos que acá lo que me aparece es la fuerza gravitatoria por unidad de volumen, no pensemos en phi. Ahora digo por qué. Pero la fuerza gravitatoria por unidad de volumen, en esta situación que estamos considerando, en la que tenés un gas que ocupa todo el espacio y está en reposo y con densidad constante. ¿Cuánto vale la fuerza gravitatoria por unidad de volumen? Si ocupa todo el espacio de forma uniforme, ¿no sería 0? Vale 0, por la simetría que hablábamos hace un rato, ¿no? Todos los puntos ven lo mismo a todo su alrededor, entonces la fuerza gravitatoria se compensa en todas las direcciones, por simetría vale 0. Entonces, este caso que estamos considerando, efectivamente es una solución de las ecuaciones de Euler. De nuevo, estamos presuponiendo que el gas ocupa todo el espacio. Ahora, fíjense que ahí hay un detalle no menor, y es el siguiente. ¿Cómo es la ecuación de Laplace para el campo gravitatorio? Que de hecho nos la dan ahí, pero también ya la sabíamos del problema de la estrella autogravitante. La ecuación de Laplace nos dice que el laplaciano de phi a qué es igual. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Este phi es el potencial gravitatorio de siempre, ¿no? O sea, entonces fíjense que de nuevo es muy delicado el problema, o sea, si uno no se preocupa por esto, avanza y la cuenta es fácil y el problema sale, pero es delicado el problema, ¿no? Porque, digo, si vos tenés un coso que ocupa todo el espacio, el laplaciano de phi es no nulo en todos lados, pero si el laplaciano de phi es no nulo en todos lados, entonces ni a palos el gradiente de phi es 0, ¿no? Porque si el gradiente de phi es 0, ¿cómo obtenés el laplaciano? El laplaciano es la divergencia de esto. Si esto era 0, no puede estar pasando esto, ¿lo ven? Decís que ρ tiende a 0. No, pero ni siquiera tiene que tender a 0. Si vos tenés un espacio, un polvo súper denso ocupando todo el universo, lo que dijimos hace un rato tiene que ser cierto, ¿no? Lo que pasa es que, de nuevo, es delicado hablar, o sea, piensen que la masa, o la densidad de masa, es el análogo a la densidad de carga cuando uno hace electrostática, ¿no? Hablar de que vas a resolver una ecuación, estas son las singularidades de la ecuación de Laplace, los lugares donde tenés carga. Vas a resolver un problema donde la ecuación de Laplace tiene una singularidad en todos lados, es medio como resbaladizo, ¿no? De nuevo, yo estos con ustedes podrían no estar haciéndolos, pero a mí me hacen ruido, entonces me parece que lo más honesto es mencionarlo. Lo que digo es, si uno piensa acá en la fuerza por unidad de volumen, estamos de acuerdo que la situación que estamos considerando es solución de las ecuaciones. Pero tengamos en cuenta que es una situación que es como una singularidad de la teoría gravitatoria, porque no podés tener algo de esta pinta, donde ρ0 es una constante en todos lados, ¿no? Es un comentario. El ejercicio no apunta a que uno se preocupe por estas cosas, pero está bueno al menos mencionarlas. Pero esto no es como en análisis 1, que por ejemplo vos tenías la función f, su primer derivada podía ser creciente o decreciente, decías que tenías ahí un punto donde se te anulaba, y la segunda derivada lo que te decía era si era creciente o decreciente. O sea, Pero ahí si tenés... En todos lados. Claro, pero ahí lo que estás teniendo es una singularidad, como vendría a ser en la primera derivada, y después en la segunda te viene a decir de qué forma es. Claro, pero están todos los puntos. O sea, Sí, sí. Esto es 0 en todos lados, entonces eso te tiene que decir que phi es constante, es uniforme No, en el sí. universo.
Si phi es uniforme No, está bien. inverso, su laplaciano no puede ser no nulo. Está bien. No, o sea, digo, acá hay una contradicción claramente. O sea, esa contradicción No, está. sí, sí. No es que estamos pasando por alto algo. De hecho, si googlean, van a ver que es un problema, digamos, como alguien se preocupó por esto alguna vez y trató de darle una explicación así medio con los dedos, pero nada, no importa. Bien. Entonces, sigamos adelante. Esto era solo un disclaimer. Entonces, esto que me proponen es solución de la ecuación de Euler. Entonces, vos tenés una situación donde tenés un fluido uniforme ocupando todo el espacio en reposo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a perturbar esa solución. Perturbamos. Entonces tomamos la solución y le sumamos una perturbación. Esto de acá es la solución original que vale 0. ¿Sí? Y como el problema solo se mueve en X, esto de acá va a ser un delta U en X versor. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y qué es lo otro que...? Las otras variables son la presión y la densidad, pero están ambas relacionadas por lo que tenía escrito acá, que la presión es C cuadrado por ρ. Así que solo hay una de ellas dos que es independiente, vamos a tomar a ρ como la variable de interés. Entonces también vamos a tener una perturbación para ρ. ρ0 es la densidad uniforme que es solución de esta ecuación cuando está en reposo, y va a haber una, cuando perturbes al sistema, bueno, podés esperar que haya una perturbación en la presión. ¿Sí? Entonces, enchufo esto en Euler, ¿y qué me va a quedar? Me va a quedar la derivada con respecto al tiempo. Solo voy a mirar la componente X, ¿sí? Porque es la única en la que sucede algo relevante. Acá tengo la derivada con respecto al tiempo de U. U es la solución original, que es nula, más esto. Entonces acá tengo la derivada con respecto al tiempo de delta U. ¿Sí? Estoy viendo solo la componente X de Euler. Más, acá voy a tener U escalar gradiente, la única componente no nula de ese operador es delta U por la derivada con respecto a X, y la única componente no nula de esto es delta U cuando miro la componente X. Frénenme si no me siguen, ¿eh? ¿Todos de acuerdo que este término, cuando voy a mirar la perturbación, es esto? Sí. Acá tengo. Bueno, una cosa más. ¿Qué voy a hacer con este pibe de acá? Si quiero analizar estabilidad. Tirarlo porque es cuadrático. Es cuadrático en la perturbación. Entonces, si yo quiero ver estabilidad, me interesa ver qué pasa ante una pequeña perturbación, cómo evolucionan en el tiempo esas perturbaciones, así que este lo puedo ignorar. Voy a linealizar la ecuación de Euler. Entonces, acá fíjense que voy a tener 1 sobre ρ, ¿sí? 1 sobre ρ en principio es 1 sobre ρ0 más delta ρ, ¿sí? Por el gradiente de P. El gradiente de P lo puedo pensar como C cuadrado por el gradiente de ρ. Entonces saco un C cuadrado afuera. Estoy mirando la componente X, así que el gradiente es la derivada con respecto a X de ρ, que es esto. Como esto es constante, acá me queda la derivada con respecto a X de delta ρ. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. Fíjense que esto de acá ya es de orden 1 en ρ. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? C cuadrado sobre ρ0 más delta ρ. Fíjense que esto de acá va a ser C cuadrado sobre ρ0 más cosas de orden 1 en delta ρ. Pero como esto ya es de orden 1 en delta ρ, ¿están todos de acuerdo conmigo que acá puedo escribir simplemente ρ0? Los otros términos los mato, porque estoy linealizando. ¿Sí o no? Sí. Excelente. Sí, sí. Entonces, hasta ahora tengo esto y después tengo menos.
el gradiente de X de phi. Estoy viendo la componente X de ese bicho de ahí. Sí. Bien. Excelente. Ok, entonces, esta es la ecuación de Euler, linealizada, y la otra ecuación que tenía, la otra ecuación de movimiento que tengo, la otra ecuación dinámica que tengo es la ecuación de continuidad, que también la voy a linealizar, ¿sí? Para ver qué me dice esto sobre... acá me falta algo, ¿no? Porque digo, esto es así, y acá voy a tener algún potencial que va a ser el original, más delta phi. O sea, esto es, perdón, esto es delta phi, ¿no? O sea, el gradiente de phi 0, que era una constante, por todo lo que discutimos hace un rato, es la parte que es solución de la ecuación original, y eso lo estoy perturbando. ¿Se entendió esa aclaración? Sí. O sea, nada, faltaba un delta ahí. Bien, entonces esta es la ecuación de Euler linealizada. Esto le vamos a poner nombre porque lo voy a usar en un ratito. Y la ecuación de continuidad me dice que la derivada con respecto al tiempo de delta ρ, este término de acá, es la divergencia de esto, pero esto solo tiene componente en X, así que me queda la derivada con respecto a X. Y acá tengo ρ por U. ¿Cuál es el único término lineal de ese producto? Rho 0 delta Rho 1. 0 o delta U, excelente. Entonces acá tengo Rho 0 por la derivada con respecto a X de delta U, igual a 0. ¿Sí? Estoy linealizando la ecuación de continuidad también. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿O hay alguna duda? Y Ah, para U0 por delta rho no vale. Es que U0 es 0. Ah, claro. Está bien. Está bien. Bueno, entonces estas son las dos ecuaciones, ¿sí? Ambas lineales. Y de nuevo, nuestro objetivo va a ser a lo que apuntamos es a esto. Proponer perturbaciones, o sea, es lineal la ecuación, vamos a proponer perturbaciones que sean ondas planas y ver la relación de dispersión para ver si revientan con el tiempo o no. ¿Sí? O lo mismo para delta rho, ¿no? Ahora vemos a cuál de las dos le vamos a proponer eso, por qué y cómo hacemos para laburar con esto. Pero hasta ahora tenemos medio un quilombo, ¿no? Porque estas ecuaciones son lineales, pero me aparecen un montón de variables. Tenemos delta phi, delta u y delta rho. Entonces, ¿qué sugieren hacer a continuación? ¿Qué harían para analizar la estabilidad de este flujo? Hasta ahora no hice nada, no propuse nada, ¿no? Eso es como lo que tenemos en mente, pero digo, Una presión. ¿cómo, perdón? Sí, me puse mal el Mac, pero decía de usar Bernoulli si es ideal.
Te escuché muy bajito. ¿Podés repetir eso último? Hola, ¿se escucha? Ahora te... A ver, ahora. No. Bueno. Bueno, fíjense lo siguiente. Hay un primer problema y es que acá tenemos delta phi. Sobre delta phi no sabemos demasiado. Lo que sabemos es que el laplaciano del campo gravitatorio es 4pi por g por ρ. ¿Sí? Entonces el laplaciano del coso perturbado, phi 0 más delta phi, es 4pi por g por ρ 0 más delta ρ. ¿Ahí estamos de acuerdo? Porque phi 0 es la solución a la ecuación de Laplace original, entonces ante la perturbación esto se relaciona así. Entonces fíjense que acá tengo la derivada con respecto a x de delta phi. Si tuviese una derivada más con respecto a x, lo que tengo es el laplaciano, porque como todo esto solo depende de x, el laplaciano es simplemente derivar dos veces con respecto a x. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, si yo tuviese otra derivada más con respecto a x, logro transformar en esto en algo que tiene que ver con delta ρ. Entonces me saco de encima una de las tres variables. Recuerden que tenemos delta u, delta ρ y delta phi. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a hacer es tomarle la derivada con respecto a x a la ecuación 1. Entonces tomo de x sobre la ecuación 1 y esto me queda la derivada con respecto... Esperen que cambie el marcador. La derivada con respecto a x, de la derivada con respecto al tiempo, de delta u, más del... Ah, no, este término lo habíamos matado. Eso es lo que me queda del lado izquierdo. Igual a menos c cuadrado sobre ρ 0, la derivada con respecto a x dos veces de delta ρ, menos la derivada con respecto a x dos veces de delta phi. Pero esto de acá es 4pi g por delta ρ. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, Una pregunta, cuando pusiste delta ρ igual a la exponencial de menos i, pusiste porque no se ve bien, yo no veo bien. no, pero esto es como lo que tengo en mente. Todavía, si querés, podés ignorar este recuadrito acá, pero dice i a la kx menos omega t. O sea, lo que dije es, mi objetivo es linealizar la ecuación y proponer ondas planas y sacar la relación de dispersión. Pero primero Ok, tengo que tener una ecuación más o menos tratable, ¿no? Porque hasta acá tenía a las tres variables metidas en simultáneo. Lo que voy a tratar de hacer, fíjense que yo acá escribí que las dos van a ir como e a la i kx menos omega t. Bueno, eso un poco hay que tratar de demostrarlo, ¿no? Entonces lo que voy a tratar de hacer es que toda esta ecuación se puede reducir a una sola para delta ρ, para la cual este tipo de soluciones son soluciones. Entonces, lo que ok, hice... gracias. ¿Cómo? Gracias. Ah, ok. Lo primero que hice fue tomar derivada con respecto a x de la ecuación 1, me quedó esto. Ya del lado derecho tengo algo que solo involucra delta ρ. Menos c cuadrado sobre ρ 0 por la derivada segunda con respecto a x de delta ρ, menos 4pi g por delta ρ. Y del lado izquierdo tengo este muchacho de acá. Entonces, me encantaría que esto quede en términos de una derivada o de cosas que solo tengan que ver con delta ρ. ¿Qué harían para eso? Conmutar la derivada. ¿Cómo? No escuché. Conmutar la derivada y reemplazar con la de continuidad. Exactamente. Fíjense que acá tengo la derivada con respecto a x de la derivada con respecto al tiempo de delta u. Entonces, si voy a mirar la de continuidad, aparece la derivada con respecto a x de delta u. Entonces, si tomo la derivada con respecto al tiempo de la de continuidad, me va a aparecer este bicho. Entonces, ahora tomo delta t, derivada con respecto al tiempo, perdón, en 2. Y eso me da
derivada segunda con respecto al tiempo de delta rho, más rho 0 por la derivada con respecto a x, de la derivada con respecto al tiempo conmutan, ¿no? Entonces la escribo en el orden que me conviene, de delta u, esto es igual a 0. Entonces fíjense que me apareció este muchacho, entonces ese muchacho que me estaba molestando no es otra cosa que menos 1 sobre rho 0 por la derivada con respecto al tiempo 2 veces de delta rho. Entonces meto esto acá y me termina quedando que menos 1 sobre rho 0 por la derivada con respecto al tiempo 2 veces de delta rho tiene que ser igual a menos c cuadrado sobre rho 0 por la derivada con respecto a x 2 veces de delta rho menos 4pi g por delta rho. ¿Y qué es eso? ¿Qué tipo de ecuación es? Si quiero multiplico a todo por rho 0 y paso a este muchacho para allá. 0 es igual a derivada segunda con respecto al tiempo de delta rho menos c cuadrado por la derivada segunda con respecto a x de delta rho menos 4pi g rho 0 por delta rho. ¿Todos de acuerdo que la ecuación diferencial que nos quedó es esta? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es esta ecuación diferencial? Ecuación de ondas. Es una reecuación de ondas, ¿no? Fíjense que tengo acá derivada segunda con respecto al tiempo de la variable, de la función delta rho, menos derivada segunda con respecto a la posición de la función, y acá otra cosa que es proporcional a la función. Entonces, claramente, ¿qué tipo de solución tengo que proponer a esto? Oscilante. Sí, pero es una onda plana, ¿no? Porque digo, acá tengo la derivada segunda con respecto a x y acá la derivada segunda con respecto a t. Ah, sí, sí. O sea, entonces, metés esto acá arriba y ¿qué te queda? Te queda que 0 tiene que ser igual a la derivada segunda con respecto a t, te va a dar menos omega cuadrado menos c cuadrado por la derivada segunda con respecto a... o sea, todo esto va a tener un factor común y a la i, bla, 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 que lo estoy matando, ¿no? Ya es la 1, ya termino. Ah, no, no es la 1, flashé. Estamos bien. Derivada segunda con respecto a x, me baja un i por k al cuadrado, eso me da c cuadrado por k cuadrado, menos 4pi g rho 0. ¿Todos de acuerdo que cuando enchufamos esto acá nos queda esto? Después de calcular las derivadas y cancelar las exponenciales. Sí. Y bueno, esa es la relación de dispersión. La relación de dispersión nos dice que omega cuadrado es c cuadrado por k cuadrado menos 4pi g rho 0. Entonces fíjense que lo que tengo a la derecha es un número real, así que omega va a ser o puramente real o puramente imaginario. Digo, no es que va a tener parte real y parte imaginaria, porque omega cuadrado va a ser un número que puede ser positivo o negativo. ¿Qué tiene que pasar para que esto de la derecha sea positivo? CK mayor a 4pi g. Exacto. Si pasa eso que vos acabas de decir, esto es positivo, entonces omega es real, entonces la solución oscila en el tiempo.
¿Sí? Entonces, es estable si K es mayor que la raíz de 4πg ρ0 sobre c cuadrado. Y si todo esto me da negativo, omega es imaginario, acá tengo exponenciales reales, eso, alguna de sus ramas va a reventar. Bueno, si K es menor a eso. ¿Sí? Entonces, cuando tienen un gas en el medio intergaláctico en reposo de densidad constante, una perturbación con número de onda lo suficientemente grande no le va a hacer nada, o sea, lo va a hacer oscilar, pero no va a inestabilizar al sistema, pero perturbaciones con número de onda lo suficientemente chicos inestabilizan al sistema. Y esto se llama inestabilidad de Jeans, y si uno, de nuevo, esto es importante mencionarlo, ¿no? Acá solo estamos viendo perturbaciones a orden lineal y fijándonos si la perturbación se amplifica con el tiempo u oscila. Si uno después quiere ver realmente qué le pasa al flujo, en el caso de la inestabilidad, si estamos en el caso estable, es válido quedarse en la aproximación de pequeñas oscilaciones y bueno, el flujo hará una onda que va a estar bien descrita por esta función de acá. Si estás en el caso inestable, esto solo va a decirte cómo se comporta el flujo para tiempos cortos, pero después va a reventar. Entonces, si uno quisiera ver qué le va a pasar al flujo a tiempo largo, bueno, tiene que integrar numéricamente la ecuación o hacer lo que haya que hacer para eso. Uno puede hacerlo y ver qué forma tienen las deformaciones subsiguientes del flujo, y después va y mira el mundo real y se las encuentra. Eso está chistoso. Y esta se llama inestabilidad de Jeans y se ve en, no sé, nebulosas, gases, nubes de gases intergalácticos, esas cosas se ve. Si buscan en internet van a ver fotos divertidas de esto. ¿Sí? Pero bueno, para que suceda la inestabilidad, la perturbación tiene que tener un número de onda lo suficientemente chico, y creo que, bueno, es lo que dice el inciso C, ¿no? El inciso E, perdón. El inciso E lo que pide demostrar era eso. ¿Estamos? Bueno, eso era todo por hoy. ¿Hay preguntas de esto? Si no, ya corto la grabación y si alguien tiene consultas de otra cosa las puede hacer. Bien. Nacho, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. En la ecuación esa que escribiste ahí, a mí se me cortó justo cuando... no la borraste la ecuación. Pero en un momento eliminaste un ρ0 más delta ρ en una de las ecuaciones y no escuché qué hiciste. No sé cómo decirte qué ecuación era. Lo que dije con ρ0 más delta ρ es que la ecuación de Laplace en general es Laplaciano de phi es igual a 4π g por ρ. ¿Sí? Ahora, la solución original tenía un No, igual, yo digo cuando planteaste Euler y empezaste a reemplazar, estaba dividiendo un ρ0 más delta ρ, y no sé qué hiciste, sí, un Taylor o algo. Ok. Lo que dije fue lo siguiente. Había un término de Euler. Cuando reemplazamos la perturbación en Euler, nos quedaba algo que era como 1 sobre ρ0 más delta ρ por el gradiente de ρ. Bueno, acá tenía c cuadrado, ¿no? Y acá tenía el gradiente de ρ, o sea, la derivada con respecto a x de ρ0 Otra vez. más delta ρ, si querés. Este era el término que te aparece en Euler cuando metés toda la perturbación. ¿Sí? Sí. Ahora, esto es lo mismo que derivado con respecto a x de delta ρ nada más, porque ρ0 es una constante. ¿Sí? Bien. Entonces el término de la derivada ya es lineal en la perturbación. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Y ahora lo que digo es que esto de acá, si querés lo puedes pensar como una función que está, o sea, como su expansión en Taylor alrededor de ρ0, esto va a ser c cuadrado sobre ρ0 más cosas de orden 1 en delta ρ. Y te lo terminan. Ok, ya entendí. Lo que dije es eso, Sí. podés evaluar esto directamente en ρ0 porque es lo que te va a quedar a orden 1, a orden Perfecto. en delta ρ. Sí.
Buenísimo, gracias Nacho. De nada.